¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@nucleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Andalucía, saludos a Radio Núcleo 180. ¡Olé! Saudações do Brasil para a Rádio Núcleo 180. Uzbekiston'dan Radio Núcleo 180'ya Kata Salom Etanas. From California, hello and greetings to Radio Núcleo 180. Sean todos bienvenidos a este programa. Con Paz en Armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. Hola, muy buenos días. Gracias a Dios y a cada uno de ustedes porque el día de hoy estamos reunidos para poder aprender algunas cosas muy interesantes que tienen que ver con la crianza de los hijos. Agradecemos a todos por su presencia, gracias por seguirnos y pedimos que nuestro Dios esté con nosotros en esta mañana. Saludos a cabina, gracias por hacer posible esta transmisión. Saludamos también a todos los que se han ido conectando en el transcurso de estos minutos y quisiera también darle la bienvenida a Edith y a Ceci. Estamos de fiesta, estamos celebrando un cumpleaños. El día domingo Ceci cumplió años y el día de hoy queremos festejar, celebrar tu vida. Queremos bendecirte, queremos decirle al Señor gracias por estar en cada programa. Gracias, Radio Núcleo. Ay, gracias. Y con Paz en Armonía te bendice. Gracias, mi Paz. Te amamos un montón y le damos gracias a Dios por esa tremenda oportunidad de tenerte con nosotros. Me parece que se puede voltear. ¿Sí? Bueno, lo voy a poner abajo mejor, ¿no? Sí, yo creo que sí. Está muy chiquito para ello. Sí, es pesado. Pues muchas felicidades, mi Ceci. Gracias a Dios por tu vida. Presúmelas, mi Ceci. Aquí están hermosas, huelen delicioso. Son Acapulco, Son no son lilies, no son ¿no? lilies. Aprendí que No. las lilies no huelen y son más chiquititas y que estas son de aroma y son Acapulco y que hay de otros nombres con otro color y otro aroma. Oh, ok. Un curso intensivo. Ok. Ahorita que te pongas en el micrófono, lo repites por favor, porque si tú no hablas en el micrófono, no te oyes, Edith. No te vas a oír. Ok. Bueno, pues estamos en plena celebración. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de celebrarte, de darle gracias al Señor por tu vida. Bendecimos tu vida. Gracias. Y con Paz en Armonía, siempre valora tu presencia, tu trabajo
y lo que haces para el Señor en este programa. Muchas Así que gracias. estamos muy contentos, muy contentas de que estés Muchas aquí. gracias. Entonces, cuéntanos, Edith, fuerte y claro, por favor, porque no se escuchó. Estaba muy preocupada porque las flores tuvieran su lugar. Que recibí un curso intensivo ahorita de saber que estas no son lilies, sino que son llamadas Acapulco y tienen aroma. Las plantitas o las flores lilies no tienen aroma y que son más chiquitos su botón, me estaba diciendo la persona que me las vendió. Y estas son más grandes y tienen aroma, y hay otras 3 más y tienen diferente nombre y huelen diferente. Pues ok. están muy bonitos. Muchas gracias. Estas son gracias, Acapulco. gracias. Igual y es por ahí alguna intención profética de que te Sí. vayas a dar la vuelta a la playa o algo Ay, por el sí, estilo, estaría que rico. ya nos hace mucha falta. Sí, ya. Pues bienvenidas, chicas, bienvenidas nuevamente a esta mesa. Estoy muy emocionada con el tema que vamos a estar trabajando, porque me preocupa mucho lo que veo en redes sociales, me preocupa mucho lo que veo en los centros comerciales, me preocupa mucho lo que veo en las familias cercanas que tienen niños pequeños. Me preocupa porque ha cambiado muchísimo el estilo de crianza. Y es lógico que muchas personas con la intención de no repetir en sus hijos algunos errores que sus padres cometieron al criarlos, se han ido a un extremo totalmente contrario, al punto que pues ahora no hay límites, no hay respeto a la autoridad, no hay establecimiento de puntos no negociables. Son cosas que a mí me preocupan, sobre todo porque se ha estigmatizado mucho la cuestión de la corrección como la menciona la Biblia. Y a veces nos sentimos muy listos, muy inteligentes, y queremos brincarnos lo que muestra la palabra, pero veamos qué hay que hacer, cómo tenemos que hacerlo. Y justamente Dios me mostraba algo muy interesante que tiene que ver con las manos, y lo vamos a ver sobre la marcha cuando estemos trabajando en esto. Así que, bueno, pues, ¿qué les parece, niñas, si comenzamos? Pues bien, hola de nuevo. Hola, hola. Ustedes recordarán, ¿verdad?, que tuvimos 4 programas anteriores que se titularon El arte de crear con sabiduría, en el cual estuvimos viendo muy a detalle, aunque pudo ser aún más a detalle, profundo. cada etapa de desarrollo, donde vimos 4 etapas de desarrollo también muy de manera puntual en cuanto a sus edades, y muy enfocado con 7 perspectivas que tenían que ver desde el área psicológica, la parte espiritual, la parte cognitiva, el desarrollo del cerebro, las cuestiones emocionales, de acuerdo a los rangos de edad que se presentan en cada etapa. Esto con la finalidad de que pudiésemos ver cómo Dios hace uso grande y más bien se manifiesta a través de todas estas disciplinas y ciencias que Él ha permitido que existan, como la medicina, la pediatría, la neurología, la psicología, y ver cómo su diseño perfecto, ¿no?, que es el ser humano por el cual dio a su Hijo en la cruz, tiene un propósito en cada tiempo, como lo dice en su palabra en Eclesiastés, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, ¿no? Y nos hace ver de manera muy puntual qué cosas tienen su tiempo. Y de hecho, habla hasta del crecimiento, ¿verdad? Hay tiempo para vivir, para morir. Y ahí hay un periodo, ¿no? Un lapso y vimos esas etapas, justamente. Nos enfocamos desde 0 años hasta los 17 años, si no mal recuerdo. Pero el hecho de haber visto todo ello es con la intención de darnos cuenta cómo la palabra de Dios, desde ya tanto tiempo, viene a confirmar lo que hoy en día se habla, pero también viene a
quitar lo que se está distorsionando en cuanto al diseño y su diseño perfecto. Los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes sí o sí necesitan esa orientación, esa guía. Por eso fuimos llamados a ser tutores, fuimos llamados a ser padres y no crecieron como la hierbita, ¿verdad? Solos, sino que necesitan esa guía y ese tutor. Si usted quiere saber más a detalle sobre cada etapa de desarrollo, le invitamos a que vea 4 programas atrás de donde estuvimos viendo esas etapas, notificando incluso escenarios donde qué se podía hacer, qué no se podía hacer, si había una causa de dificultad, por qué los niños reaccionaban de una manera o luego de otra, que ahorita me acuerdo, ¿no? Los 3 años de edad, donde les enseñamos de los 3 a los 6, cómo el niño y la niña tiene que saber que hay límites, que hay normatividad para el bien de su persona cuando sea adulto. Si no lo hacemos, obviamente en la adolescencia y en su juventud va a haber repercusiones, vamos a llamarlo como fijaciones en ese momento. Exacto. ¿No? Y bueno, ya es un poquito más difícil de enderezar, pero no imposible para Dios. Y nos da esto el preámbulo para ver también el estilo de crianza, porque sí o sí, aunque sabemos estos, pues sí, esto que tiene que ver con las etapas de desarrollo, sí o sí muchos de nosotros traemos un sistema de creencias y tenemos generaciones atrás de nosotros y fuimos educados de acuerdo al modelamiento de nuestros padres, nuestros abuelos o quien nos educó en nuestros primeros años de vida. E inconscientemente replicamos esa crianza con nuestros hijos, pero no sabemos qué es lo que dice Dios o lo sabemos, pero no lo aplicamos. Y es por eso que hoy vamos a hablar de los 4 estilos de crianza, de acuerdo a la psicología, pero también ver qué es lo que dice la palabra al respecto y cómo se manifiestan estos estilos de crianza a través de los casos que se presentan en la Biblia. Cierto, pues vamos a entrar en materia. Mientras por allá en cabina ajustan la cuestión de los volúmenes. Por eso le estoy pidiendo a Ceci y a Edith que hablen muy, muy fuerte mientras terminan de ecualizar. Tenemos por ahí un problemita, pero lo vamos a resolver rápidamente. Entonces, vamos a continuar. Ok, vamos a ver exactamente entre el equilibrio que hay entre gracia y verdad. Esos son los estilos de crianza. Vamos a ver qué hay entre el equilibrio, entre la gracia y la verdad. Bien, la psicología moderna y la palabra de Dios coinciden en que la salud emocional de los hijos depende del equilibrio entre el afecto, que es el amor, la gracia y la exigencia, que es la verdad y que tiene que ver con la disciplina o corrección. Vamos a hablar de 4 estilos de crianza según la psicología. El primero es un estilo de crianza que quizá algunos de nosotros vivimos en nuestra infancia y que es el estilo autoritario. El estilo autoritario tiene un riesgo y es el riesgo de la imposición, porque prioriza el control sobre la conexión. Se basa en la obediencia ciega, es lo más común que recordamos, ¿no? Porque yo lo digo, porque soy tu madre, porque soy tu padre y porque lo digo yo, así debe de ser. Este es el riesgo del primer estilo de crianza que estamos trabajando, que es el autoritario. Y tiene que ver con ese estilo de crianza que muchos adultos, y yo diría de 2 generaciones atrás de los jóvenes papás y mamás, 2 generaciones atrás se vivieron y fueron educados con este estilo de la imposición, el estilo autoritario.
Pero fíjate lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 21. Dice, insta a los padres a no exasperar a sus hijos para que no se desanimen. Puede producir este estilo de crianza hijos obedientes de manera externa, pero con un resentimiento o una ansiedad interna muy profunda. ¿Por qué? Porque no se le dio nunca la oportunidad de hablar, nunca se le dio la oportunidad de comentar, no se le dio nunca la oportunidad de estar presente. Y el segundo estilo es el estilo permisivo. El estilo permisivo carece de dirección, ofrece mucho amor, mucho afecto, pero muy pocos límites. Los padres actúan como amigos, evitando el conflicto. Y no sé si ustedes recuerdan que hace algunas décadas entró en boga esta corriente de hablar a los hijos como si fueran amigos, como si fueran iguales. Y eso trajo un desbalance impresionante en la cuestión de la educación. Ahora, espiritualmente, esto se ve en la Biblia como una falta de instrucción. ¿Por qué? Porque Proverbios capítulo 13, en el versículo 24, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. No lo estás amando. La Biblia dice que lo estás aborreciendo. Qué fuerte, ¿no? Es una palabra muy directa y muy profunda en donde nos muestra que quien no corrige a sus hijos, los aborrece. Dice, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige, lo que puede generar adultos con baja tolerancia a la frustración y dificultades de autocontrol. Ese dominio propio, ¿no? Mucho se hablaba precisamente en esa época y actualmente ya está como dándose fruto de no golpear a los hijos para la corrección, vernos como sus amigos justo en la etapa de la adolescencia para poder empatizar con ellos. Pero eso dice la psicología, pero ustedes que tienen la experiencia en el uso de la tablita, creo que tal vez ahí puede haber una distorsión en su momento dado para poderlo llevar a cabo y confundirse o poder inclinarse más a lo que es la psicología en cuanto a no golpes, aunque ahorita Proverbios lo acaba de dejar muy claro, pero me imagino que lo veremos más adelante, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de la corrección como lo marca la Biblia y nos vamos a dar cuenta de que no está el problema en lo que dice la Biblia. El problema está en la forma en la que los padres han aplicado esa disciplina y esa corrección. No, la Biblia no se equivoca. La Biblia no tiene errores. Por lo tanto, lo que necesitamos verificar es que no estemos trazando mal la palabra de verdad. Entonces, llevamos dos estilos de crianza. Dentro de lo que es el estilo autoritario, hay riesgo de imposición, es un estilo muy permisivo y está el estilo negligente. ¿Cuál es el estilo negligente? Es la ausencia de vínculo, es la falta de afecto y de control. Los padres están física y emocionalmente ausentes. Este modelo rompe el principio bíblico de la presencia y la provisión, dejando cicatrices de inseguridad y desapego en el desarrollo del niño. Este estilo negligente es muy común en parejas muy jóvenes, cuando los dos trabajan, por ejemplo. Hay tantas cosas a las que ponerle atención que el niño queda en último lugar. Y para atenderlo o para que no se sienta mal, se le dan cosas, muchas cosas.
El papá, la mamá llegan cada día del trabajo con un dulce, con un juguete, con algo, y el niño asocia la presencia de los padres con objetos que le dan. ¿Y qué es lo que sucede? Esto produce en los niños inseguridad y desapego. No hay vinculación entre los padres y los hijos. Incluso una gran responsabilidad de los padres para con los hijos, de que a fuerza el padre tiene que darle algo al hijo para que el hijo esté contento, porque si no es todo un drama, ¿no? Y aparte, no solamente cuando es pequeño, cuando es adolescente, exigen los tenis de moda, la playera de marca, el pantalón de moda, exigen todo lo que se les antoja, porque fueron entrenados desde niños a que se les debían dar cosas para manifestar la presencia de los padres y el cuidado o el amor hacia ellos. Sí. Y hay otro punto en este primer estilo de crianza, que es el autoritario. Hay otro punto interesante, es la parte donde se conoce como el estilo democrático. ¿Ustedes han escuchado de eso? Se caracteriza por niveles altos de afecto y de límites. Bíblicamente, este estilo refleja el carácter de Dios, amor incondicional acompañado de justicia. Los padres explican las reglas y fomentan la autonomía, resultando en hijos con estima, con identidad en Cristo y con habilidades sociales. El modelo de equilibrio, y ahí es un punto interesante, no quiero que haya confusión con el estilo democrático y el modelo de equilibrio. El estilo democrático no tiene nada que ver con el modelo de equilibrio. Sí, porque a veces... El democrático es, a ver, ¿tú qué opinas? Exacto. ¿Tú qué quieres? Vamos a votar y toda la familia tomamos una decisión. No, definitivamente no tiene nada que ver. El modelo de equilibrio sí es el modelo bíblico. Perdón, lo dije al mismo tiempo, pero son dos cosas totalmente diferentes. El estilo democrático es la votación donde se le pide a los hijos que participen en las decisiones, y esto no es correcto. Nuestros hijos no deben, no pueden tener voz y voto en las decisiones familiares. ¿Qué tenemos que hacer según la edad de los hijos? Según la edad de los hijos, cuando se va a tomar una decisión importante que afecta a toda la familia, sí se les debe preguntar qué sienten, qué opinan, qué les parece, y se considerará sus respuestas, pero no tienen el voto a favor o en contra de la decisión que los padres están tomando. Ahora, el modelo de equilibrio tiene que ver con esos niveles de afecto, pero también con esos límites. La palabra dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en gracia y en verdad, para con Dios y para con los hombres. Por esa razón, este estilo de equilibrio, este modelo de equilibrio, tiene esos niveles de amor acompañado de la justicia. Los padres explican las reglas y fomentan la autonomía, resultando en hijos que tienen una correcta autoestima, una correcta identidad en Cristo y han desarrollado sus habilidades sociales. Pero, a ver, Ceci, coméntanos un poquito con respecto al desarrollo por etapas e integración espiritual, porque nuestros niños, no todos tenemos hijos de la misma edad o nietos de la misma edad. ¿Vamos?
Pues bien, el desarrollo de etapas e integración espiritual, podemos ver aquí que la crianza efectiva debe ser progresiva. Lo veíamos en los programas anteriores. En cada etapa de desarrollo del niño se manejan cosas diferentes, van madurando, se va, digamos que anexando cosas para que el niño, sino que el niño desarrolla tanto en su cerebro como emocionalmente. Entonces, esto lo hace adaptarse y madurar cognitiva y emocionalmente como lo veníamos hablando en los programas anteriores. Se hablaron de cuatro etapas de desarrollo desde 7 perspectivas diferentes, ¿sí? Y ahora vamos a hablar solo haciendo mención de alguna de ellas con la finalidad de enfocarnos, ¿sí?, en el estilo de crianza y los casos bíblicos que nos pueden apoyar y ayudar a identificar todo esto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nosotros vamos a ver que a partir de lo que ya hablamos en los 4 programas anteriores, ¿sí?, el día de hoy vamos a ver qué es lo que nos funciona, qué es lo que no nos funciona con respecto a la palabra, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer un equilibrio, porque como seres humanos nuestra tendencia es a ser radicales. O regañamos todo y todo lo ponemos en tela de juicio y está mal, ¿sí? O somos totalmente permisivos. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Ese equilibrio lo encontramos en Cristo, ese equilibrio lo vamos a encontrar en la palabra. Bien, creo que vamos a ir entrando en este tema, pero nos gustaría que pudieras escribirnos y decirnos con cuál estilo de crianza te identificas. Es una de las preguntas que nos hacían hace ratito. Ustedes como mamás. Sí, ¿con qué estilo de crianza te identificas? Pero fíjate, mencionábamos algo, Ceci y yo en algún momento, y decíamos, nos vamos a los extremos. Si a mí me criaron con un estilo autoritario, yo voy a irme al extremo y voy a criar a mis hijos con el estilo permisivo. Literal. ¿Por qué? Pues porque yo no quiero que mi hijo cuando crezca tenga las mismas heridas emocionales que tengo yo, de que a mí simplemente me imponían y me decían, porque lo digo yo, porque soy tu mamá y te aguantas. Y si no te gusta, pues ya sabes. Entonces, nos vamos al otro extremo porque queremos librar a nuestros hijos de algo que no están viviendo. Eso es lo curioso de todo esto. Cuando nosotros como padres brincamos al extremo opuesto de donde nosotros estamos o de donde nosotros fuimos educados, estamos poniendo a nuestros hijos en una educación, en una posición totalmente diferente a la que tenemos nosotros. Y cuando a nuestros hijos no les ponemos límites porque pensamos que van a crecer con un corazón herido y lastimado porque se les dio una crianza autoritaria, pero no, a ellos no se les está dando la crianza autoritaria, fue a nosotros. Pero nosotros colocamos a nuestros hijos en una posición distinta y los educamos de una manera diferente, sin el contexto, sin el contexto. Ahí es donde estamos totalmente equivocados. Ahora, el estilo negligente es la ausencia completa del vínculo. Es la falta de afecto, pero también la falta de control. ¿Qué pasa en esas situaciones? Pues sucede que no les importa lo que el hijo haga. No, incluso es interesante porque a veces cuando ya tienen una edad que creen que pueden
cuidarse solos. El niño tiene llaves de casa a los 10 años, 8 Ujú. años. Ya puede prender la estufa y Cocinar. prepararse un huevo o meter al horno de microondas lo que va a comer. Ujú. Y entonces criamos a niños solitarios, sin apegos, con negligencia total. Pero los padres no se percatan de que eso sea No. negligencia. Al contrario, los padres se sienten tan orgullosos de que el hijo es sumamente independiente. Él puede estar solo, él puede vivir solo, él puede hacer su vida solo sin ningún problema. Pero si llegan a suceder situaciones graves, ya sea que se ponga en riesgo su vida, que se ponga en riesgo su, ¿cómo se le puede decir? Su salud emocional, incluso su vida espiritual, los padres siguen pensando que ese estilo de crianza es bueno, aunque no se dan cuenta que han sido completamente negligentes. Ahora no se da mucho, pero no sé si ustedes recuerden antes que la mayoría de las casas no tenían boiler, que calentaban el agua para bañarse. ¿Cuántos accidentes de quemaduras había y con qué frecuencia teníamos compañeras, compañeritos de escuela en los primeros años de la primaria quemados porque no había nadie que cuidara esa situación y se les hacía fácil poner a calentar el agua, bajarla de la estufa. Ese era el momento. Al quererla bajar, se venía la olla encima y las quemaduras eran terribles. O los que sí tenían boiler, Prenderlo. ¿Cuántas flameadas no se dio uno? Yo sí me di una flameada. Sí, me quemé las pestañas, esta parte de aquí. Sí, no. Pero eso es un estilo negligente. Ese es un estilo negligente. ¿Por qué? Porque los padres no tenían esa conciencia del cuidado correcto, Y ese estilo de crianza negligente, qué fuerte es. Y bien, sí no estamos diciendo que no les pongamos a hacer nada. Por de acuerdo supuesto. a la situación en donde vivimos, sino como hablábamos en los programas anteriores, hay una etapa de desarrollo específica para poder llevar a cabo cada actividad, cada cognición, cada experiencia, porque es como tratarlos, en este caso de los niños que se les trata de manera permisiva o negligente, como adultos chiquitos, ¿no? Creyendo que ya tienen que saberlo con una sola vez que les dimos la instrucción o que si bien se los modelamos, pero el no tener conocimiento de este proceso de desarrollo nos lleva a caer en estas situaciones justamente. ¿Y por qué? Porque así crecimos, así también nos lo modelaron y vemos las ventajas que tuvo eso, pero también muy en el fondo del corazón vemos las heridas, las dolencias, y es cuando nos vamos a estos extremos, ¿no? Y de hecho ya tenemos aquí algunos comentarios, Paz. Adelante. De las preguntas. CBS Silvana nos dice: mi situación, pastora, me crié en una educación autoritaria y a mis hijos no les puse límites. Gracias, Silvana, por compartir esta parte de tu corazón tan íntima y haberlo reconocido. Eso es de valientes, identificar y reconocer. Claudia Rubio dice: fui criada en una educación autoritaria y así crié a mis hijos. Sí, también. Repetimos patrones. Es verdad, también está esa parte. Escríbanos, de verdad, esto nutre mucho el programa, nos hace saber a todos los que estamos escuchando, viendo y también los que estamos transmitiendo,
qué importante es poder identificar, reconocer y también permitir que la palabra de Dios nos transforme y podamos llevar esto a aquellos que están incursionando en la paternidad y aquellos que, pues bueno, pueden todavía en tiempo pedir perdón en lo que se tenga que pedir perdón. Así es. Bien, pues yo creo que de alguna manera ahí vamos avanzando, avanzando, avanzando. Vamos a ver ahora el desarrollo por etapas e integración. Nos decía Ceci que conforme vamos trabajando en esta crianza efectiva, tenemos que hacerlo de forma progresiva. Nos vamos adaptando a la madurez cognitiva y a la madurez emocional de nuestros hijos. Y en anteriores programas estuvimos hablando de esas etapas de desarrollo, pero ahora vamos a ver solamente en esas etapas de desarrollo el fundamento del apego y la gracia, solamente el fundamento del apego y la gracia. Bien, de los 0 a los 6 años, vamos a encontrar que en esta etapa es el reflejo del cuidado de Dios. El niño conoce a su Padre Celestial principalmente a través de la provisión y el amor incondicional que recibe de sus padres terrenales. El estilo de crianza que podemos ver aquí es desde un enfoque de atención en donde, déjenme ver cómo se llama, modelo de equilibrio. Es donde vamos a hablar acerca del modelo de equilibrio y que es contrario al autoritario. En esta etapa es la etapa en donde los padres se acercan más al carácter de Dios. Es una etapa llena de afecto, que es la gracia, y llena de estructura, que es la verdad. Mire, en la época de algunos de nosotros, era muy común y era muy normal la cuestión de los manazos, los coscorrones, los zapes, los pellizcos. Encontramos ahí algunas cosas fuertes que a nosotros nos pasaron y que decimos a nuestros hijos no les va a pasar. Son cosas muy, muy tremendas, ¿no? Háblanos un poquito, Ceci, de Jocabed, cómo protegió la identidad de Moisés. Ay, eso es maravilloso. Estuvimos hablándolo en otras épocas, en otros programas, perdón. Y hablamos acerca de que Jocabed protegió la identidad de Moisés. Y ante la muerte que en ese momento tenían que matar a todos los niños hebreos, ¿no? Y Jocabed dice, no, el mío no, lo pone en una cesta, en una canasta, la pone en el río, y la hermana del rey de Egipto lo toma, ¿no? Y lo toma y lo adopta además. El padre hoy protege la identidad del hijo recordándole que es una creación divina, ¿sí? Y hay rutinas de bendición que son equivalentes a la espiritual, a la bendición sacerdotal, como lo vemos en Números 6, 24 y 26, marcando al niño con una identidad de amado antes de que pueda realizar cualquier otra cosa. En esta edad nosotros tenemos que demostrarle a nuestros hijos todo el amor y enseñarles cómo es que Dios nos ama a nosotros de tal manera que nos abraza. Y esa enseñanza, cuando ellos sean más grandes, va a dar fruto, ¿no?
Así es, creo que este es un ejemplo muy claro, ¿no? De cómo Jocabed confió en la provisión, la gracia y el amor de Dios para cuidar de su hijo, que en la medida de lo que ella pudo hacer, lo hizo en esos 2 años, si no me equivoco, manteniéndolo escondido, pero llegó el momento en donde tuvo que soltarlo y confiar en que Dios iba a cuidar de él, y el que ella después haya comprobado eso a través de la princesa de Egipto y claro, su hija ahí también, ¿no? Haciendo la acción de seguir el cesto de Moisés, porque así le puso la princesa, ¿verdad? Porque lo encontró en un cesto de Moisés, así se llama, ¿verdad? El caso es que ahí podemos ver cómo la fe se manifiesta y cómo es que Dios cumple sus propósitos. Cómo en nuestra debilidad Dios se glorifica. Un niño de 2 años que es soltado por su mamá, no por negligencia, sino para cuidar su vida, y dentro de eso corría un riesgo pues grande, porque había escuchado, leído, no sé tú, Ceci, sobre que en ese río había cocodrilos. Sí. Y que por ello la hermana iba persiguiendo Moisés, ¿no? Entonces era poner al hijo en bastante riesgo. Pero creo que Jocabed confió mucho en que Dios iba a proveer una mamá, una gracia, una bondad, y de menos quién se imaginó, ¿verdad? De quien le perseguía, fue quien lo recibe, ¿no? Y esta es una etapa muy interesante porque el niño en esta etapa de los 0 a los 6 años aprende todo y todo se le queda, ¿sí? De una forma impresionante. De hecho, ellos hablan muy bien y nosotros les enseñamos a hablar muy mal. Cierto. Entonces, si nosotros a esa edad les enseñamos a amar a Dios, a honrar a Dios, ellos lo van a aprender y lo van a aprender perfectamente. Me imagino que Jocabed le hacía saber a Moisés cada vez que tenía oportunidad de decirle lo que Dios hizo con él, que era un niño milagro. Y lo vemos cuando la hermana del rey de Egipto ¿cómo se llama? Se lo regresa, ¿sí? Para que ella lo críe, ¿no? Entonces en ese tiempo ella le enseña que es hebreo, ¿sí? Que no es egipcio y que él tiene que amar a Dios. Entonces él lo ama de una forma sobrenatural, y vemos, bueno, lo que hizo Moisés siendo adulto, ¿no? Sí, hermoso y impactante. Ahorita que lo narras, lo pude ver como si una película, ¿no? Sí. Lo da, lo suelta, regresa a ella y lo tiene que volver a dejar, pero ya con los cimientos y los fundamentos de quién es en su identidad, de quién le dio la vida y el propósito, y dándole a conocer pues al Padre de todos, ¿no? Que es el Dios mismo. Así es. Wow. No, eso es muy, 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 muy fuerte. Me encanta, porque efectivamente es un tiempo donde el niño aprende a todo. O sea, el niño va absorbiendo de una forma sobrenatural todo lo que va aprendiendo. Así es. Y bueno, este estilo de crianza, usted nos puede ir diciendo qué tipo de crianza es. Pareciera muy fácil, evidente, pero nos gustaría ver sus comentarios, leerlos, poder identificar. Es importante identificar qué estilo de crianza se dio aquí, que imagínense, ¿no? Yo estoy impactada con que lo soltó, o sea, eso es ahorita que me está llegando a la mente. ¿Cuántos de nosotros tenemos tanto apego por nuestros hijos al recién nacidos? Y que no lo soltamos. Pero fíjate, en este modelo de equilibrio, ¿sí? Es importante que nosotros podamos soltar. Dejar que nuestros hijos crezcan.
que puedan conocer todo lo que rodea, ¿no? Y que eso que rodea sepa la mamá que es algo que al niño le va a dar seguridad de que ella está ahí para sí, lo sí, que sí. requiere, de acuerdo a su etapa de desarrollo, para no caer en la parte negligente. Exacto. ¿No? El soltar, cuando decimos soltar, no es ser negligente, sino el permitirle, de acuerdo a su etapa de desarrollo, que crezca de manera natural. Voy a poner un ejemplo. Un niño que ya tiene 2 años de edad y sigue tomando pecho de mamá, ya no es la edad. Pediátricamente ya no es la edad. Ya eso está más allá de su propia edad. Ya estamos estancándolo en una etapa que ya no le corresponde. Voy a poner otro ejemplo. Un niño de 10 años que nunca ha aprendido a caminar porque todo el tiempo, desde que nació hasta los 10 años, y me fui muy lejos, lo hemos cargado. Y entonces sus piernas, obviamente, no tienen la ejercitación, el desarrollo, no porque no hayan funcionado desde un principio, sino porque no fue estimulado de acuerdo a la etapa. Así es. Entonces, nuevamente vemos los extremos. Y también aquí vemos que es el momento perfecto para poner reglas. Bien, límites. Para poner límites. Porque si no ponemos límites, no hacemos un equilibrio en la vida de los niños. Porque ellos tienen que aprender qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y eso nos toca a nosotros como papás, como adultos y como tutores. Por sí mismos no lo pueden discernir. Veamos, discúlpenme tal vez el ejemplo, ¿no? Vemos en la creación cuántos de los animales realmente educan a sus hijos. O sea, lo dan por hecho y por naturaleza. Y hay algunos que definitivamente ni siquiera están cerca de ellos, sino que hasta los pueden devorar. Pero en el caso del ser humano, que obviamente no somos animales, sino creación perfecta de Dios, nos podemos dar cuenta que sí o sí necesitamos un manual de instrucciones, sí o sí necesitamos de un padre. Y lo vemos desde el Edén, ¿no? Vemos que Dios no estaba mudo, ni tampoco Adán y Eva estaban mudos. Su comunicación era totalmente efectiva y asertiva. Iba el mensaje de aquí para allá, de allá para acá. Y entonces hay una indicación muy clara de parte de Dios en el Edén, que usted ya lo sabe, pero si meditamos en ello una y otra vez, vemos cómo Dios no es autoritario, porque no dijo, no van a comer de este árbol porque a mí se me dio la gana. No, Él dijo, no comer, todo lo que está aquí es tuyo, y te lo puedes comer, y puedes hacer disposición de él. Estoy parafraseando, ¿cierto? Pero, dice y marca, pero de este fruto no comeréis. Y no se queda ahí solamente no comeréis porque, y lo deja en suspenso. No, da la instrucción que sigue. Porque, ahí viene un porqué, viene una justificación, viene el cuidado, el límite de parte de Dios. Porque te amo. Y dice, porque si comes de él, moriréis. Y esa muerte implicaba muerte espiritual, separación de Él. Y bueno, todos conocemos qué fue la consecuencia y qué sigue siendo la consecuencia, pero gracias a Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que eso fuese resarcido, redimido y tengamos la oportunidad por eso de seguir compartiendo de su amor, de su gracia y su favor y tener paz con Dios. El ver el porqué, a pesar de ello, vemos ahí la gracia y la misericordia de Dios y la bondad de Dios, porque a pesar de que no obedecieron, a pesar de que estaba el porqué, Dios les proveyó de vestiduras para tapar su vergüenza, para tapar su desnudez y entre otras cosas más. Dios nos regaló los 10 mandamientos a través justamente de Moisés. Y nos prohibió hacer muchas cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas, no fornicar, no desear las cosas ajenas, no envidiar, etcétera, etcétera. ¿Y por qué le da esa instrucción
de Israel en ese momento, porque venían de vivir en un lugar donde no había realmente reglas explícitas para ellos. Y ellos tenían que ser diferentes a toda la demás gente de la tierra. Entonces, les da esos 10 mandamientos porque eran bebés en ese momento. ¿Sí? Cuando uno es bebé, uno necesita, no puedes, no debes. Cuando llegas a Cristo, por ejemplo, ¿no? Llegamos a Cristo y de donde nos saca el Señor, o sea, no puedes esto, no debes esto, no debes aquello, no debes. Y uno a veces dice, bueno, pero ¿por qué no? Sin embargo, si uno obedece, ¿sí? Entonces, conforme pasa el tiempo, vamos viendo los frutos de eso. Y en este caso, pues vemos cómo el pueblo de Israel, pues le da los 10 mandamientos y de alguna manera eso les ayuda a formar un lugar diferente, ¿no? Ser distintos. Cuando Jesús dice en el sábado que se hizo para que el hombre no enseñe la ley moral, tiene propósito redentor, ¿sí? Enseñar la lógica de la moral es enseñar al niño a ver el corazón de la ley. Nosotros tenemos en esta etapa de los 0 a los 6 años, enseñarles a los niños, ¿sí? El temor al Señor, ¿sí? Con un propósito redentor. Necesitamos que el niño aprenda las historias bíblicas, a amar a Dios, lo que significa apartarse de Él, de no honrarle, de no respetarle. Nosotros necesitamos enseñárselo. Sí, no se trata en esta etapa de enseñarle que por lo que haga lo amamos, no, sino por quien es lo amamos. Y usted lo sabe, antes de que naciera ya amaba a su hijo y a su hija, antes de que le viese, pero que ya sabía que estaba creciendo en su vientre, ya le amaba, sin antes haber visto alguna acción que él o ella pudiese haber hecho por usted. Y eso es lo mismo con el Padre Celestial. Hay un amor incondicional, no se le ama por lo que se hace, sino por quien es. Y eso es lo que se enseña en esta etapa de los 0 a los 6 años, donde se refuerza esa provisión de parte de Dios, donde se le hace ver a nuestros hijos la bondad de Dios. Y obviamente eso se nota a través de nuestras vidas, cuando se las modelamos a nuestros hijos, cuando les comentamos de esa gran bondad, misericordia y provisión de parte de Dios, que sin merecerlo, Él nos da lo que parece estar cotidiano, pero que es necesario, aliento de vida. Sí. Aliento de vida. Agradecer a Dios por eso. Enseñar a nuestros hijos en esta etapa de los 0 a los 6 años a ser agradecidos con Dios, a hacerles presente a Dios a través de nuestra vida. Porque obviamente si se lo damos a manera abstracta de conocimiento, recordemos que esta etapa el niño todavía su nivel de cognición no es abstracto, es concreto. Y sobre todo hay que modelárselo. ¿Y quiénes son los mejores modeladores? Ustedes como papás, ustedes como educadores, ustedes como criadores, ustedes como tutores de estos pequeños que necesitan dirección, como tú y yo la necesitamos todavía de parte de Dios. Pues bien, queremos saber si ya nos escuchan bien, porque seguimos viendo algunos comentarios al respecto. Se está haciendo lo posible por esa situación. Estamos hablando un poco más fuerte de lo debido, pero seguimos escuchándote también, viéndote, leyéndote, y dicen que nos manden por favor sus comentarios. ¿Qué opinan de esta etapa de desarrollo? ¿Qué opinan de esta primera etapa de fundamento, apego y gracia? ¿Verdad? La gracia de Dios. Sabemos que es un favor inmerecido, ¿no? Es un regalo tan grande que Él nos ha dado, que es su perdón sin haber hecho nada, más que tener fe y
confianza en lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Nos dio ese regalo, su Hijo precioso en la cruz, y que no se quedó ahí, sino que resucitó y está vivo y se manifiesta a través de su iglesia, que somos cada uno de nosotros. Esperamos sus comentarios porque estamos por pasar a nuestra siguiente etapa que se juntó esta situación. No sé si se acuerden que en programas anteriores esta etapa la dividimos en dos, de 0 a 3 y de 4 a 6. Entonces aquí ya se redujo totalmente en una, teniendo un periodo mucho más largo para fomentar lo que es el apego de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, pero sobre todo la gracia de Dios. La gracia y la verdad van juntas. Y qué mejor empezarlo desde que nacen nuestros pequeñitos. ¿Algo que comentar, Miss Ceci? Pues ahí muy interesante también el hecho de que nosotros podamos usar el método con los niños, el método que usaba Jesús. Jesús usaba métodos como preguntas. Cuando tu hijo te dice algo, nosotros debemos contestar con una pregunta para saber explorar realmente lo que ellos están queriendo saber. Porque a veces, Cierto. porque a veces los niños te dicen una cosa, ¿Te preguntan algo? y tú contestas toda una, y ellos ni siquiera se referían a lo que tú estás hablando. Entonces, es muy importante que nosotros podamos contestar con preguntas. Jesús lo hacía, Jesús preguntaba, Jesús hablaba, Jesús les decía. Sí. Y es importante aquí ver que este momento ya de generarles preguntas para que ellos puedan tener la capacidad de empezar a reflexionar, de empezarles a estimular en ese pensamiento abstracto, se da en la niñez intermedia, que va de los 7 a los 12 años de edad. Y bueno, es una etapa donde se da la instrucción y se va formando el carácter. Dejan de ser bebés, dejan de ser niños de su primera infancia, y ya es una invitación a que generen esa conciencia y esa reflexión. Es la parte donde les discipulamos para conocer aún más del Señor, y les enseñamos a cuidarse, a protegerse. Se trata de pasar de la obediencia de los 0 a los 6 años al de la obediencia externa a la convicción interna. Ya de los 0 a los 6 años les estuvimos diciendo quién es nuestro Dios, pero de los 7 a los 12 años ya nuestra labor va a ser invitarles a que ellos empiecen a tener esos momentos de experiencia con el Padre Celestial, esa convicción interna de quiénes son realmente en Cristo Jesús. Y este estilo de crianza es un momento crítico para abandonar el momento de ejercer tal vez un autoritarismo aparente que impone leyes sin explicación o sin propósito, y abrazar mejor la vivencia y la practicidad de un Dios vivo, porque tú y yo lo conocemos también. Y bueno, ya Jesús lo decía muy bien con esta parte de estas preguntas. Usted ha de recordar cuando llegó a preguntarles, algún fariseo llega y le pregunta qué tiene que hacer para casi ser perfecto, y bueno, él hace la referencia en Lucas 10, 26, 27. Él le dijo, Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Obligando así Jesús, ya terminó ahí la cita, obligando así Jesús de alguna manera a sus oyentes a confrontar su propia lógica interna, no a repetir reglas por miedo. Vemos cómo en esta etapa de los 7 a los 12 años, Jesús nos da la herramienta, ¿verdad? Y bueno, también con adultos lo podemos aplicar, ¿no? Porque va con toda la intención, dime qué tengo que hacer y lo hago. Sí, pero ya hemos visto que ahí no hay convicción.
Y él le da otra pregunta. Bueno, ¿qué está escrito? ¿Qué dice el Padre? Y entonces la persona repite lo que dice la palabra, no lo que él cree, no lo que él piensa, no lo que a él le acomoda, sino qué dice la palabra, ¿no? Al respecto. Y entonces no era Jesús dándole la respuesta, sino esa persona haciendo referencia a lo que el Padre dejó escrito. Wow. Sí, o sea, es en esta etapa los chamacos hacen muchas preguntas, quieren a veces hacer sentir como que ellos saben más que nosotros. O ponernos 4 o 5. Exacto. ¿Tú lo dijiste? Ajá. Sí. Pero cuando tú respondes con la palabra, ¿sí? No lo estás diciendo tú, lo está diciendo el Señor. Recordemos en programas anteriores que la pastora nos decía, ¿no? Que en algún momento tuvo alguna situación con Lili y le dijo, o sea, a ver, ¿qué dice aquí? ¿Sí? ¿Qué dice aquí? No lo digo yo, lo dice el Señor. Y si lo dice el Señor, si yo obedezco, obedeces tú. Entonces, es algo que nosotros como padres tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer justamente ese equilibrio en la crianza. No tenemos que poner lo que nosotros creemos, lo que nosotros deseamos, ¿sí? O lo que nosotros aprendimos en nuestra crianza anterior, sino lo que dice la palabra, ¿no? Así es. Bien, pues vamos a ver sus comentarios. De verdad que siempre son muy importantes para nosotros. Ya pasamos una etapa de los 0 a los 6 años. Ya estamos por concluir la segunda, pero cuéntenos, ¿usted cómo vivió esa primera etapa con sus hijos de 0 a 6 años? ¿Cómo vivió esos miedos? ¿Cómo los enfrentó? ¿Cómo los soltó? ¿Cómo llevó a cabo la palabra para confiar en que Dios estaba proveyendo todo lo necesario para que sus pequeños crecieran bajo su voluntad? Bien, dice Claudia Rubio, wow, qué etapa tan más hermosa. Y yo sin conocerlo, pero le pido a Dios que mi hija disponga su corazón para poder ver estos programas. Mándaselos, Claudia, mándale los programas. Ya en su momento, yo sé que lo verá, pero esperemos en Dios que así sea. Y bueno, continúo con tu comentario. Ya que ella tiene 2 hijos, uno de año, me imagino que es uno de 1 año, y otra de 2 años. Ay, bien pegaditos. Qué hermoso programa, excelente tema, les felicito. Gracias a Dios que nos permite hacerlo. ¿Tienes tú alguno, mi Ceci? No, tengo los mismos que ya nos escuchan mejor, dicen. Gracias, qué bueno. Ok, sí, yo creo que ok. De verdad, escríbanos, sí, interactúe con nosotros, por favor, ustedes son los expertos, vamos a hacer ajustes pertinentes, vamos a contar también cómo lo hemos vivido y cómo podemos hacer ahí el ajuste, ¿verdad?, que se requiere. Y pues vamos a la siguiente etapa, de hecho ya es como la última, que terminamos de 13 años a 18 años, que es la identidad, es donde se nota ahí la identidad y la libertad, la libertad guiada. Ojo aquí, libertad, no libertinaje, ¿verdad? No es soltarlos en el sentido de ser negligentes, sino de poder ayudarles a nuestros chicos a que puedan comprobar toda esa enseñanza que les dimos de los 0 hasta los 13 años. Es como esta etapa como la de ya el examen para los papás, ¿no? Ya le dije todo lo que tenía que conocer y ahora sí que lo ponga en práctica. Ya comentó Claudia, dice que es uno de 6 años y la niña de 2 años. Muchas gracias. No son de 1 y 2, sino uno de 6 y la niña de 2. Está bien. Gracias, Clau, por la aclaración.
Híjole, en esta etapa de los 13 a los 18 años, el adolescente ya está en la etapa de hacer suya la fe. De hecho, déjenme decirles que en estadísticas, una conversión de un niño entre los 12 y los 15 años es una conversión genuina y para toda la vida. ¿Qué cree? Que yo iba exactamente a comentar lo mismo. He visto niños en la iglesia, aquí donde nosotros nos congregamos, Iglesia Cristiana, Grupo Vida Nueva. Les voy a dar todos los... No. Yo he visto cómo niños justamente en ese tiempo que se convierten, dices, wow, de verdad, de verdad, de verdad, tienen una firmeza en lo que creen, tienen una identidad bien definida, hablan de la palabra no como si fuera suya, sino porque es suya. Entonces dice uno, no, es impresionante, ¿no? Sí, está estadísticamente comprobado, ¿verdad, Paz? Sí. De verdad. Por eso, no sé si ustedes saben que precisamente a los 12 años es cuando en la religión judía celebran el Bar Mitzvah, que es un momento de convicción, de fe, de compromiso, de pasar de la etapa de la infancia, de la niñez, a la etapa de ser ya considerados personas que pueden entrar a la sinagoga con sus padres, los niños varones. Pueden entrar a la sinagoga, al lugar en donde están los varones y sentarse con sus padres, y porque ya estudiaron, ya aprendieron, ya hicieron su examen. Y lo vemos claramente en la vida de Jesús. A los 12 años fue cuando Jesús se pierde en ese momento de la caravana y la ida al templo, etcétera. Iba muchísima gente, iban familiares, amigos, vecinos, viajaban en caravana, en grupo, precisamente para evitar asaltos, para evitar daños, iban en grupos grandes. Por eso yo creo que María y José pensaban, segurito está con el amiguito, con el primo, viene atrás en el carruaje con tales o cuales familiares, y resulta que pues ya casi para el tercer día ya se dan cuenta que no está con nadie. ¿Dónde está? Y regresan muy, muy afanados, muy angustiados, y lo encuentran en el lugar en donde él decía que tenía que estar. Y se sorprende, el mismo Jesús se sorprende de decirle a sus padres que ¿por qué estaban tan preocupados y que no sabían que tenía que estar en los negocios de su padre? Ojo, él a esa edad tenía clara su relación con el Padre Celestial. Si nosotros como padres no nos preocupamos y nos ocupamos de llevar a nuestros hijos al conocimiento y a la relación profunda con el Padre Celestial, ese no es un privilegio que tú debas dejar en manos del pastor, en manos de las maestras o maestros de iglesia infantil. Por supuesto que no, es un privilegio que nos toca a nosotros como madres, como padres, el llevar a nuestros hijos a entregar su vida a Cristo, a entender el mensaje de salvación y a conocer al Padre Celestial en la figura de Padre. Tenga el niño o no tenga una presencia biológica de un padre, de un varón, de un abuelo, la tenga o no la tenga, su relación con el Padre Celestial debe de ser algo que se mantenga, se enseñe, se manifieste de forma profunda, porque eso nos va a llevar
a la convicción de la relación con Él. Sí, Edith. Ahorita estoy conectando Jocabet con María y José. ¿Sí? Porque porque podremos decir, culturalmente, todos los niños de esas costumbres judías en ese entonces, pues era el lineamiento, ¿verdad? Hasta los 12 años y todavía a la fecha se sigue llevando a cabo. Pero ¿qué hizo diferente a Moisés y a Jesús para no caer en la religiosidad? Y pienso ahorita, ustedes me corregirán, que ambas madres y ambos padres, sobre todo José, les han de haber comentado las grandes teofanías de Dios. Claro. Las manifestaciones de Dios profetizadas a sus hijos antes de nacer. Claro. Y no creo que nada más era así de contárselo, sino era de un día, sino esa constante. Tú eres hijo de Dios, tú eres engendrado por el Espíritu Santo, tú, y todo lo que vemos en los evangelios, yo no dudo que Jesús lo escuchaba de la boca de su madre y la experiencia que también vivió su padre cuando se le manifestaron estos ángeles. Y el pesebre y demás. Creo que ahí es donde fue una invitación a que Jesús leyera las Escrituras con esa, no la letra, sino la revelación de quién era su Padre Celestial. Y es que entender la importancia de la relación con el Padre Celestial nos libra de la orfandad. Hay muchos, y yo diría que todos los que no conocen a Jesús como su Señor y Salvador, viven una orfandad emocional y espiritual, teniendo o no un padre biológico. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque a su vez ese padre biológico es huérfano emocional y espiritualmente. Por lo tanto, no puede dar la paternidad que se requiere porque él mismo no la tiene, él mismo no la vivió, él mismo no la conoce. Por eso cuesta tanto trabajo que la gente se relacione, los creyentes se relacionen con Dios Padre. Entendemos muy bien a Jesús y de hecho todo mundo se relaciona con Jesús como el amigo, como la persona cercana, como la que está, el Señor está ahí contigo, vino a vivir a tu corazón, Él nunca te dejará, nunca te abandonará, Él es tu compañero, Él es, y qué lindo, porque sí lo es. Sí. Y relacionarse con el Espíritu Santo tampoco cuesta mucho trabajo, porque entendemos que Él es el ayudador, lo que dice la palabra, el Paracletos, el que es invocado, llamado para defender, para enseñar, para ayudar, para cuidar, y sabemos quién es el Espíritu Santo y lo buscamos y hablamos con Él y le adoramos y todo bien. Pero la relación con el Padre Celestial siempre queda rezagada por las heridas emocionales que tenemos con nuestro padre biológico. El estilo de crianza, Paz. El estilo de crianza que es un estilo que no fue el bíblico, que no fue el correcto. Por lo tanto, ¿qué necesitamos hacer, madres, abuelas, padres, abuelos? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos llevar a nuestros niños en cada etapa al conocimiento de quién es el Padre Celestial. ¿Sí? Escuché de una hermana, de una mujer, dando una clase que decía que ella conoce a dos hermanos, un hombre y una mujer, dos hermanos sanguíneos,
que hijos de, no sé si misioneros o pastores, que vivían en una condición pues de necesidad, o sea, no eran una familia que tuviera abundancia, que tuviera todo. Y entonces cuando el niño decía, es que yo quiero esa bicicleta, o la niña decía, es que yo quiero esa muñeca, sus padres les enseñaron desde pequeñitos a orar al Padre Celestial y pedirle a Él lo que ellos necesitaban o lo que ellos querían. Y cuando venía la respuesta, el mismo papá, la misma mamá les decían, no fue por mano de la hermana o de tu familiar, no fue por mano de ellos que tú recibiste lo que querías. Lo recibiste de la mano de tu Padre Celestial que usó la vida de esta persona o de esta otra persona para contestar tu oración, porque tu Padre tiene cuidado de ti. Tu Padre Celestial nunca te dejará y nunca te abandonará. Esa es una crianza que lleva a los hijos a conocer al Padre Celestial, a entender la relación que todos debemos tener con el Padre Celestial. ¿Qué hace un padre? Un padre te ama, un padre te cuida, un padre te protege, un padre te suple tus necesidades, te provee de todo lo que te hace falta, te corrige, te enseña, te disciplina, te educa, te modela el ejemplo. Ese es el Padre Celestial para nosotros. Él es el Padre Celestial. Y aquí lo he dicho en varias ocasiones y lo voy a repetir por quienes no han tenido la oportunidad de escucharlo. Déjame decirte que el Señor Jesús vino para darnos a conocer al Padre, porque en el Antiguo Testamento no había esa relación de padre con el pueblo de Israel. No había esa relación. La relación que había era de esposo-esposa. Y esa relación de esposo-esposa no funcionó. No funcionó porque Dios siempre se quejaba de la infidelidad del pueblo de Israel. Y siempre decía, es que me has sido infiel, te has ido tras otros dioses. Y el corazón de Dios estaba dolido, herido, lastimado, porque Israel no podía serle fiel. Porque a veces queremos, pero no podemos. La naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa no nos permite alcanzar los anhelos de Dios. Y entonces dijo el Padre, ¿cuál es la única relación que no se rompe? Aunque sea uno solo el que permanezca en esa relación. El cuerpo. Sí. La relación padre-hijo. Porque tú podrás enojarte y podrás renegar de tus padres, pero siempre serás hijo de ellos. Sí. Siempre. Los padres podrán renegar de sus hijos y decir, este no es mi hijo, esto, aquello, lo otro. Y de todos modos seguirá siendo su hijo o su hija. Es una relación que no se rompe jamás. Por eso Jesús vino y nos dijo, yo he venido a darles a conocer al Padre, para que se den cuenta que aunque ustedes no puedan mantenerse firmes, fieles, perfectos en esa relación con Él, mientras Él siga siendo Padre, ustedes seguirán siendo hijos. Por eso odiaban a Jesús los fariseos. Lo odiaban porque decían, ¿quién es este que se atreve a hacerse llamar hijo de Dios? Ajá. ¿Quién es este? ¿Cómo se atreve a establecer una relación con nuestro Dios
santo, todopoderoso, para que éste venga y diga que es su hijo. Y Juan 3:16 lo confirma. El apóstol Juan, el apóstol del amor, escribe lo que ningún otro de los apóstoles o de los escritores escribió. Porque de tal manera amó Dios, o sea, el Padre, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que crea en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso somos hechos hijos de Dios. Dice también el apóstol, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Es el amor del papá, del Padre Celestial. Y si tú no tienes una relación profunda con tu Padre Celestial, ¿cómo se la vas a enseñar a tus hijos? Así Y es. vas a enseñarles a ver a Dios como el Dios que es negligente, que no le importas, que está tan ocupado que tú nunca eres importante para Él. Que le estorbas. Lo vas a enseñar a ver a Dios como el autoritario, el que si no cumples, si no haces lo que tienes que hacer, te condena y te lanza al infierno, no una, sino cada vez que pecas. Sí. ¿Cómo le vas a mostrar al Padre si tú mismo no tienes una relación de vinculación con el Padre Celestial? Necesitas aprender que nosotros como padres modelamos la relación con nuestros hijos tal y como la tenemos con el Padre Celestial. Uh-huh. Así que por mucho que aprendamos de corrientes de educación, de crianza, por mucho que aprendamos de grandes personas que han escrito libros y han levantado nuevas corrientes educativas de crianza y de educación para los hijos, déjame decirte con todo el amor que si tú no enseñas a tus niños, a tus adolescentes, a amar al Padre Celestial y relacionarse con Él como papá, haya o no haya un padre biológico en casa, Uh-huh. Esto no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque tu propio padre o tu propio esposo, que es el padre de tus hijos, tiene necesidad de un Padre Celestial, de vivir la paternidad de Dios para modelarla a sus hijos, porque ese es el plan correcto y perfecto de Dios. Por eso necesitamos discipular a nuestros niños, enseñarles con la palabra, pero también enseñarles con la vivencia, con la vida diaria que vivimos con el Padre Celestial. Y cuando el Padre Celestial ocupa su lugar de padre en la familia, todos, esposo, esposa, hijos, nos ponemos bajo la paternidad de Dios y vivimos una vida de vinculación con Él, nos relacionamos correctamente con Él, entendemos que Él es el que provee, que Él es el que cuida, que Él es el que disciplina, que Él es el que enseña, que Él es el que corrige, que Él es el que modela. Y es entonces cuando nuestra relación con el Padre Celestial se vuelve realidad y nuestros hijos lo ven. Sí. Por eso yo le decía a mi hija en aquella ocasión, si yo, que soy tu Santa Madre, me sujeto a lo que dice aquí, ¿quién eres? Y obedezco, ¿sí?, al Padre Celestial, lo que dice en su palabra, ¿quién carambas te crees tú para decir que no quieres? O sea, sí, ¿en qué cabecita cabe eso? Y fíjese cómo aquí vemos esta parte. Cuando aquí no hay permisividad, hay límites, Así ¿sí? es. Aquí no hay autoritarismo, ¿sí? Sino hay una muestra de fe que está en la palabra. Entonces nosotros como padres
Eso es lo que tenemos que ser, equilibrados. Es que no sé cómo, lee la palabra claro. Te dice. Y aquí algo interesante que quiero decirles. Sí debemos relacionarnos con nuestro Padre Celestial y podemos en algunas ocasiones o seguidamente decirle papi, papito, porque eso es lo que significa Abba Padre. Ajá. Papito es el diminutivo de papá, de cariño. Pero en realidad aquí en nuestra cabeza no entra, no se hace una impronta más que cuando lo llamamos Padre Celestial, porque estamos diferenciando, ¿sí? La parte de nuestro papá, nuestro papi terrenal, pues, con el Padre Celestial. Fíjese que algo muy interesante para mí es que mi papá terrenal jamás permitió que le dijera papi a ninguno de nosotros como hijos. Entonces yo decirle papi a Dios es hacer la diferencia, a diferencia de muchos padres que pues es papi, papito, jamás, eso a mi papá nunca no lo permitió. Padre, la palabra padre tiene que quedar aquí, en la impronta de nuestro cerebro, padre, por todo lo que implica la palabra padre. Si yo me llevo con el Padre Celestial de decirle siempre, en todo momento, papi, papito, estoy desnivelando la relación de afecto, autoridad y de quién es él. Sí, como que hay un momento para cada cosa, ¿no? Exactamente. Pero cuando nos acostumbramos ay, papito, por favor, ayúdame, papito. Ay, papito, esto, ay, papito. Vamos como bajando de nivel la relación con el Padre Celestial. Sí. Él es tu Padre, o sea, Jesús vino a darte a conocer al Padre, no al papito. O sea, sí me estoy explicando, no es malo, pero cuando tú no puedes llamar a Dios Padre Celestial, ya tienes aquí una idea distorsionada. Es que yo sí amo al Padre y te cuesta trabajo decir al Padre Celestial. Al Padre Celestial, como que tenemos que tener cuidado con eso. Un exceso de confianza reduce el respeto y la autoridad que Él tiene sobre nosotros. Y se va a estos modelos. Hacia estos modelos. Porque ahí estamos, o sea, somos tan buenos para radicalizar, para irnos a lo que nos conviene. A lo que nos gusta. Exacto. Sí, Edith. Y lo podemos ver en el Salmo 139, que muchos de ustedes y muchas de ustedes lo han de conocer, lo han de tener bien memorizado, y esperamos que en su programa se haya colocado la semilla de la inquietud de primero conocer nosotros al Padre para podérselo mostrar también a nuestros hijos, como Jesús nos ha estado mostrando al Padre. Y vemos cómo aquí, de acuerdo a lo que se estaba comentando hace unos segundos, que este salmo tiene por título La omnipresencia y omnisciencia de Dios, el Padre Celestial y sus atributos exclusivos. Date cuenta, o sea, Jesús cuando nos enseñó a orar nos dijo, papito, lindo que estás en el cielo. No, perdóname. Él nos dijo, Padre nuestro que estás en el cielo. La palabra Padre es fuerte. Y es fuerte para darnos seguridad, es fuerte para darnos identidad, es fuerte para darnos, para vincularnos con Él. Y cuando ¿qué pasa con un niño cuando se cae? No grita, ¡papito! ¿Qué grita? ¡Papá! Sí. ¡Papá! ¿Nos damos cuenta?
Entonces, no rebajemos No. la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial, que tú puedas acercarte y saber que es ese papá que te defiende, ese padre que te que está cuida, presente siempre, está presente, que no sabe se tus mueve, pensamientos, que te conoce, que te exhorta, que te corrige, que te disciplina, que sabe dónde estás. que sabe dónde estás y qué estás haciendo. Bien, Wow. pues Se nos nos acabó el quedamos tiempo. a la mitad. Sí, las manos ya no nos Ya dijo no que nos- las manos. Ay, acuérdenme la próxima semana les digo qué onda con las manos. Recuérdenos, por favor, también ustedes. Nos vemos el próximo martes. Que Dios me los bendiga. Gracias a todos. Gracias, chicas. Gracias. Bendiciones. Ay, Dios les bendiga. Bye, bye. Que Dios les dé una semana grandemente bendecida. Amén. Ay. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana por Radio Núcleo 180.